día, egunon, desde la Fundación San Prudencio, en Vitoria-Gasteiz, ALE, a la que agradecemos su cálida acogida y bienvenida. Vayamos entrando en materia, ¿no? Ofrece más oportunidades de encontrar el primer empleo, se logran empleos además más estables, concurre una mayor motivación en el alumnado y además, y por último, entre otras cosas, se atrae talento a la vez. Estos son solo algunos de los beneficios principales que ofrece la formación dual. Diario de Noticias de Álava organiza este encuentro sobre la importancia, yo diría que incluso relevancia, de la formación dual, tanto para empresas como para los propios alumnos y alumnas. Un foro que nuestros lectores están siguiendo a través de noticiasdealava.eus con especial atención y que además tendrá su reflejo este sábado, mañana sábado, en las páginas de nuestro periódico, donde extraeremos las principales conclusiones de lo que aquí se hable y se analice. Agradecemos, por supuesto, la presencia del viceconsejero de Universidades e Investigación, Adolfo Morais, el director de Planificación y Organización del Gobierno vasco, Nicolás Sagarzazu. También contamos con Luis Vicent, rector de UNEIS, nuestra universidad, Aitor Larrea, responsable de FCT y Dual de IES Laudioalde Lanbide Escola, eskerrik asko, y junto a todos ellos, Yolanda Berasategui, directora de Recursos Humanos de FER Lugenberg, Caballito, y presidenta de la Fundación Laboral San Prudencio. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Me gustaría también recordar a quienes nos están viendo, a nuestros espectadores, que Diario de Noticias de Álava es la marca digital líder en el territorio, con 10 millones de visitantes únicos y casi 60 millones de páginas vistas en 2022. Por lo tanto, un cordial saludo y que sepan que están en este momento siguiendo al medio líder desde la perspectiva digital en el territorio alavés. Se trata de un modelo de inserción laboral, el del FP Dual del que vamos a hablar esta mañana, que ha sido punta de lanza y que ya lleva contabilizados más de 13.000 estudiantes en la comunidad autónoma vasca desde que se puso en marcha en 2012, con la participación de 7.000 empresas, unos números ciertamente muy relevantes. Cabe destacar que el modelo de prácticas tradicional ha consistido en una estancia del alumnado en las empresas de cerca de 3 meses, aproximadamente, en su segundo curso, una vez finalizado el periodo lectivo, siguiendo el mismo horario y calendario de un trabajador normal. Bien, sin embargo, la llegada de la formación dual en 2012, como digo, supuso básicamente dos cambios fundamentales. Por una parte, se amplió el tiempo de permanencia de la empresa, adelantando el inicio de las prácticas al fin del primer curso, y por otra, se pasó de un modelo no remunerado a otro que obliga a las empresas a pagar una retribución y dar de alta a los alumnos y alumnas en la seguridad social. Además, con la ampliación del periodo de prácticas que ha supuesto la formación dual, se ha pasado de las 360 a 380 horas de trabajo del modelo tradicional a un mínimo de 800 horas, con lo cual también es un salto muy relevante, aunque es habitual que los planes se acerquen incluso a las 1.300 horas, con lo cual estamos hablando de unos números, en fin, una trascendencia constatable, ¿no? Bueno, en concreto, durante el semestre lectivo hay que acordar unos horarios que le permitan compatibilizar el trabajo con los estudios, a los alumnos por supuesto, normalmente optando por jornadas laborales de 3 o 4 horas diarias, mientras que en los periodos no lectivos hará la jornada completa como un trabajador más. Es decir, asistimos a un incremento de la inserción laboral y además a un mayor compromiso de ese alumno con su trabajo y, por supuesto, a una mayor cualificación, ¿no? Y todo eso en beneficio, lógicamente, de las empresas, que son los destinatarios finales de la actividad, en fin, de la progresión del alumnado y de cuya pujanza nos beneficiamos toda la sociedad, evidentemente, ¿no? Porque somos una sociedad vigorosa y si eso se asienta, digamos, en sus altos ratios de productividad, digamos, económica, ¿no? Bueno, contextualizado el objetivo de este encuentro, patrocinado por el Gobierno vasco, la Audioalde, la Universidad de UNEITS y la Fundación San Prudencio, pues abre la ronda de intervenciones previa al coloquio don Nicolás Sagarzazu, que es director de Planificación y Organización de la FP del Gobierno vasco y que nos va, en fin, a trasladar una radiografía con pleno conocimiento de causa de en qué momento nos encontramos y cuáles son los retos, ¿no?, en el futuro inmediato. Muy bien, Nicolás.
Perfecto. Pues nada, buenos días a todos y a todas. Y bueno, pues que es un placer tener la posibilidad, ¿no? No solamente desde formación profesional, sino también pienso que desde universidades y como Departamento de Educación, pues trasladar un poco la importancia que tiene la formación profesional dual para el Departamento de Educación, en el que ahí estamos muy implicados, tanto la formación profesional como también universidades, ¿no? Y además estamos trabajando de manera conjunta para intentar todavía dar un salto tanto cualitativo como cuantitativo de lo que suponga la formación profesional en el País Vasco. Yo deciros que, bueno, que la evolución desde luego ha sido importante, ¿no? Y lo que a nosotros nos ha supuesto también un punto de inflexión, ¿no? Y al darle la importancia que tiene, es que analizamos unos datos que no fueron elaborados por el propio Departamento de Educación, sino que accedimos al Departamento de Empleo, que había hecho un estudio hace unos años de cuál era la situación en la que llegaban a encontrarse alumnado que había cursado la formación dual en segundo curso a través de un contrato de formación o aprendizaje en ese momento o una beca, y aquel alumnado que únicamente había cursado el ciclo formativo pero completando el módulo ese de formación en centros de trabajo, pero no había hecho la dual. Bueno, ahí los datos eran del calado en el que, primero, se incrementaba de manera sustancial la empleabilidad del alumnado que había cursado a través de la modalidad dual frente a quien no lo había hecho, a pesar de que, bueno, pues ese dato ya lo conocíamos por lo que nos iban trasladando cada uno de los centros que tenían alumnado en formación dual. Por otro lado, también era importante que se incrementaba de una manera sustancial la estabilidad de ese empleo, ¿no? Y que un porcentaje también altísimo de alumnos estaban desarrollando una actividad profesional con una relación directa con los estudios que habían cursado. Eso nos llevó a pensar en que había que volver a repensar nuestra formación dual y darle un mayor impulso que el que actualmente tenía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues empezamos a trabajar sobre la posibilidad de extender la formación dual tanto a primer curso de los ciclos formativos como a segundo curso. En ese proceso, en esa transición, en ese análisis que estábamos haciendo y ya la implantación que teníamos previsto, sale la Ley 3 del 2022, la Ley de Formación Profesional, donde dice que toda la formación profesional va a ser dual, toda. Y además se va a extender a todo el alumnado que cursa formación profesional. Con lo cual, sabiendo que la implantación estaba previsto que fuese ya, por ley, en el curso 24-25, nosotros lo que hicimos fue ya desde el curso pasado poner en marcha aquello que teníamos pensado para ver cuáles eran las dificultades o los problemas con los que nos podíamos encontrar. ¿Esto qué ha supuesto? Pues ha supuesto que ya desde el curso pasado, alumnos de primer curso ya han tenido la posibilidad de cursar el módulo, o el ciclo, perdón, a través de la formación dual. Teníamos un colectivo de unos 14 o 15.000 alumnos porque esa experiencia piloto la llevamos a cabo con 70 centros, entre ellos mayoritariamente eran centros integrados o centros que no eran integrados pero tenían un porcentaje muy alto de alumnado con formación profesional, como podía ser el caso que tenemos hoy aquí del IES Laudevalde, ¿no? Con lo cual vimos que esto suponía un reto porque necesitábamos muchísimas más empresas con las que actualmente estábamos trabajando, con la FCT, que eran alrededor de unas 1.300 empresas o tal. ¿Qué ocurre? Pues que bueno, pues ponemos en marcha y pues una grata sorpresa fue que 3.400 alumnos de primero este año, el curso 22, el 21-22, porque ya me lío con los cursos, estamos ahora en el 23-24, en el 21-22, 3.400 alumnos y 2.123 empresas participaron en esa nueva experiencia de la formación dual con el alumnado de primero. Esto suponía un 23% del total de alumnos que podrían hacerlo, ¿no? Claro, esto nos ha llevado, después de hablar con las empresas y después de hablar con los centros, de modificar también los periodos, ser mucho más flexible en todo ese proceso y ahora, pues bueno, otra vez el alumnado de primero, este curso volverá a tener la posibilidad de poder participar en esa experiencia.
¿Qué es lo que hemos hecho? Ampliar la posibilidad y extender, no solamente que sean esos 70 centros, sino cualquier centro que tenga alumnado de formación profesional pueda participar en esa experiencia de tener alumnas de primero en formación dual. Esto supone que este año un incremento de un casi 32% de alumnado más que va a tener la posibilidad de hacer esa experiencia. Estamos hablando de casi 20.000 alumnos. Bueno, pues ya los centros están trabajando en contacto con las empresas para que, a partir ya de febrero, puedan ya los alumnos de primero poder tener una estancia, una formación en la empresa que complemente sus módulos en el aula. Aparte de eso, seguimos teniendo los alumnos, es lo que la ley llama la dual general, que es lo que estamos haciendo con el alumnado de primero. No existe una relación contractual, no hay un contrato, no existe una beca, son prácticas curriculares. Y luego, lógicamente, el alumnado que comienza a cursar segundo puede tener la dual que hasta ahora hemos conocido, que es lo que la ley está llamando la dual avanzada, ¿no? Donde existe ya una relación contractual, o bien a través de un contrato de formación, o bien a través de una beca, ¿no? Sí deciros que también, no sé si habrá sido como consecuencia de el año pasado que pusimos en marcha la formación dual con alumno de primero, deciros que el alumnado que está participando en la dual en segundo curso, ahora en este momento en el 22-23, alumnos de segundo, se ha incrementado casi un 14% respecto al curso anterior. Con lo cual eso nos hace pensar que este es el camino, ¿no? Que este es el camino. O sea, yo creo que es importante que nuestro alumnado, porque para nosotros es una máxima, ¿no? Manteniendo las horas de formación en el centro, incremente su formación con una estancia en la empresa, ¿no? Eso es sobre lo que en este momento estamos actuando, sobre lo que estamos trabajando y además en ese sentido, lógicamente, mi agradecimiento a todos los centros de formación profesional por el esfuerzo y sobre todo también a todo el entorno productivo, a las empresas que lógicamente están confiando y están permitiendo que esto se pueda llevar a la práctica, ¿no? Esto es un poco la situación en la que actualmente nos encontramos. Y esa es la razón por la que el Departamento de Educación tiene como una de sus señas de identidad que es el trabajar junto con universidades, junto con la formación profesional, para que realmente tengamos una dual Made in Euskadi que realmente responda a las necesidades reales que tenemos aquí en nuestro entorno productivo. Yo, sin extenderme más, luego me imagino que habrá más cuestiones a tratar, o sea que... Nicolás, eskerrik asko, gracias por la concisión. La segunda persona en intervenir va a ser Aitor Larrea, que ya hemos dicho que es responsable de FCC y Dual, de IES, el Audioalde, la Vide Escola. Eskerrik asko, tú ya la palabra. Sí, nosotros hemos, al final un poco, Nico ha estado hablando de los datos generales de Álava, de la situación en Euskadi, y nosotros ponemos un poco el punto comarcal. Nosotros somos el Audioalde. Está ubicado en Llodio. Llodio es la segunda población, como comentaba con Yolanda, de Álava, pero Álava tiene 250.000 habitantes, Llodio 18.000, entonces somos el principal centro de la comarca, pero no dejamos de ser un centro modesto comparado con esta zona de Álava. Dentro de nuestra experiencia, lo que quería un poco explicar, yo recuerdo cuando empezamos, surgió la dual en el 2012, nosotros arrancamos con ella el curso siguiente, el 13 y el 14. Y en aquella época siempre me acuerdo que yo solía decir que tenía que ir a las empresas con la Biblia. Iba con un manual explicándoles la dual lo que es, qué es esto es algún modelo nuevo, sí, no, tal. Entonces, en un principio costó mucho. Es un modelo que en los primeros años sacar cifras era difícil, pero se ha ido consolidando con los años. O sea, gracias también mucho al esfuerzo del propio Departamento de Educación, de transmitirlo, de las confederaciones empresariales. Y a día de hoy ya no cuesta hablar de él, ¿no? O sea, ya las empresas, quien más, quien menos, ya tiene conocimiento, se apuntarán, no se apuntarán, pero saben lo que es. Y es un modelo que yo creo que ya ha consolidado, y como dice Nico, con posibilidades de futuro. O sea, con todavía campo para seguir creciendo. En el caso de nuestra experiencia, si notamos, nosotros hemos llegado a un punto un poco de madurez del proyecto, pero hay que mejorar. O sea, nosotros
tanto por parte de los alumnos como por parte de las empresas hemos notado un poco un cierto nivel de duda. Entonces, nuestro reto a día de hoy es seguir implicando a más empresas, seguir implicando a los alumnos, porque el futuro, como dice Nico, en ese sentido, o sea, extendiéndola primero, las posibilidades son muchas, y sobre todo porque actualmente lo que creo que estamos detectando todos es que las empresas, e incluso las que antes eran un poco más reticentes a entrar, se están dando cuenta de que necesitan mano de obra, que ya no es como antiguamente que fichaban enseguida gente que salía de otras empresas, sino que cuesta. Entonces, cada vez piden más el implicarse ellos en la formación. Hay todo eso de la dual que comentabas en su día, explícamelo bien otra vez, porque veo que ya lo necesito. Entonces, yo creo que eso que es, hay campo para seguir creciendo. Y en eso estamos. Nuestro gran reto en la escuela a día de hoy es ese, seguir extendiendo la dual, afianzar lo que tenemos, o sea, al final también conseguir proyectos cada vez proyectos de calidad, ¿no? Que no sea números sin más, sino valorar también la calidad de los proyectos, la calidad de la salida que tienen en las empresas, lo que pueden conseguir los alumnos, y en eso estamos. Pero el proyecto, la dual para adelante y bienvenida. Fue en su día y que siga. Una cuestión puntual. Me imagino que los principales prescriptores de vuestra formación son los propios alumnos, ¿no? Serán los principales propagandistas, ¿no?, de las bondades de este modelo, sí, y concretamente de, digamos, ejercerlo, aprenderlo en vuestro centro. Sí. Yo creo que las dos partes. O sea, antes también las empresas que ya valoran mucho ya la experiencia. Entonces, yo creo, Vitoria no sé cómo funciona, pero la comarca nuestra, todas las empresas nos sorprende mucho la relación que tienen unas con otras, todos se conocen, y el boca a boca, en el caso de las empresas, o sea, se nota. O sea, quien ha tenido una experiencia positiva lo valora y prescribe, ¿no? Aconseja a otras que se involucren. Y el caso de los alumnos, como decías tú, sin lugar a dudas, sí se nota mucho a nivel de los proyectos, corre la voz fácil entre ellos de unos años a otros, qué empresas funcionan, está el nivel de colocación o la experiencia. Entonces, sí, es indudable que es una de las mejores publicidades, ¿no? Tanto por parte empresarial como por parte de los alumnos. Muy bien. Víctor, es que ricasco. Gracias. Vale. El siguiente en intervenir va a ser el rector de UNEIS, Luis Vicent. Bueno, que es hablando de propagandistas, es un apologista de la filosofía del learning by doing, que, bueno, corresponde fielmente, ¿no?, al espíritu del FP Dual. Luis, cuando quieras. Pues exactamente, ¿no? El aprender haciendo es la manera más natural que tenemos de aprender las personas. Y el hecho de que la formación dual facilite la empleabilidad, yo creo que es que no hace falta ni justificar, ¿no? ¿Quién va a estar mejor preparado para trabajar? ¿El que ya está trabajando o el que no ha trabajado nunca, ¿no? Casi parece una obviedad. Como yo al ser el tercero, puedo empezar diciendo que soy Orionac por la implantación de la FP Dual en Euskadi, porque nosotros somos una universidad nueva, somos un bebé de 4 meses y, por tanto, lo que hacemos ahora es beneficiarnos de mucho trabajo que habéis hecho otras instituciones y personas, ¿no? Acabamos de llegar y nuestra relación con las empresas es muy fluida, tienen muchas ganas de que hagamos convenios con ellas, ya tenemos más de 40 en funcionamiento y muchos más para los programas que vamos a hacer. Y somos nuevos, con lo cual quiere decir que ese mérito en parte es de ustedes, ¿no? El hecho de que sea interesante para el estudiante estar trabajando en una empresa a mí me parece muy natural. Yo creo que todos hemos estudiado, ¿verdad? Y supongo que nos habrá pasado que muchas veces los mejores expedientes luego no son los que mejor le va la vida en la profesión, ¿verdad? Porque una educación basada en exámenes, el mejor expediente es el que sabe hacer muy bien exámenes. Que eso no significa que sea el mejor trabajador, ¿no? Y eso dejaba fuera de la educación a gente que era muy válida profesionalmente, ¿no? También. Entonces, esa conjunción de la vida profesional con la vida educativa, yo creo que es necesaria y que, de hecho, no hay vuelta atrás. Nosotros no nos planteamos hacer clases teóricas y ya está. Desde el primer día estamos haciendo clases prácticas, estamos queriendo que los estudiantes vayan a lugares reales donde puedan practicar los estudios. Y también tiene una componente muy importante de aprendizaje. Voy a irme un poco a la parte pedagógica. Hay un ejemplo muy manido en pedagogía que es el de los aviones. Yo cojo muchos aviones y ¿verdad? Cuando subimos a un avión siempre las azafatas y azafatos nos explican qué hacer en caso de accidente. Pero yo no sé cuántos aviones habré cogido en esta vida. No garantizo que si hay un accidente sepa qué hacer, porque no lo he hecho nunca.
me están explicando una cosa teórica que mi motivación es baja porque confío en que no vaya a pasar, con lo cual lo que me entra por aquí a veces me sale por ahí. Y no creo que sea el único en el mundo, ¿verdad? Y en clase pasa lo mismo, ¿no? ¿Cuántos profesores nos han dicho, no, esto ya verás que te va a servir mucho el día de mañana? Y hay cosas que me han explicado que todavía estoy buscando la razón, ¿no? Entonces, cuando estás tan lejos de la aplicación práctica, tu motivación para aprender también baja, ¿no? En cambio, cuando tú estás delante de problemas reales y tienes la necesidad de aprender, tú eres consciente que necesitas aprender una cosa, vas a escuchar más también al profesor. Con lo cual, no solo empleabilidad, ¿no? Yo creo que mejora el aprendizaje, es una fusión de dos cosas que nos están muy bien. Y, por tanto, para mí es natural que la formación profesional, que aparte tiene el nombre de profesional, haga esta formación dual, ¿no? Y a todos los niveles, es decir, desde los ciclos formativos de grado superior, grados, másters, yo creo que hay que aplicarlo a cualquier lugar. Nosotros, todas las titulaciones que hacemos en la Universidad Europea de Gasteiz, todas tienen prácticas en empresas. Creemos que es una oportunidad que no podemos negar a nuestros estudiantes. Afortunadamente, los empleadores también lo quieren. Y también me gustaría poner una cosa extra, que es que a veces damos formaciones para profesiones muy consolidadas, ¿no? Pues, yo qué sé, en informática, en enfermería, en administrativo. Esas son cosas muy estables, con lo cual, pues la aplicación práctica es muy directa, ¿no? Pero también cada vez estamos creando profesiones nuevas. Es decir, en nuestro caso, en EUNEIS, estamos haciendo grados que son novedosos y que a veces incluso la gente no entiende, ¿no? Nos pasa ahora con el grado en multimedia, que tenemos que explicar mucho qué es. Porque ¿qué profesión es esa? Bueno, es que son muchas profesiones nuevas que estamos creando. Bueno, sí, universidades, centros de formación profesional, trabajamos con empresas, entre los dos estamos creando la nueva profesión, porque ni la empresa tiene muy claro el definir el perfil, ni nosotros tampoco, ¿no? Entonces es un ejercicio que yo creo que es muy interesante que hagamos, no solo con lo más establecido, sino con titulaciones nuevas, ¿no? Pues ámbito multimedia, videojuegos, especialmente tecnología, pues en ese sentido tiene mucho que hacer, ¿no? Podemos decir. Y una cosa curiosa, ya voy a hablar de la universidad, una cosa curiosa que yo creo que es muy interesante es el doctorado. El doctorado dentro de la formación es la creación de nuevo conocimiento, ¿no? Es la investigación, aparte de la innovación. Entonces, pues una cosa que hace años que se está haciendo es el doctorado industrial. Es decir, ya no hacer un doctorado, ya no hacer cosas nuevas en un laboratorio de una universidad lejos de la vida real, sino hacer un doctorado trabajando en una empresa real. Es decir, trabajando en la industria y investigando cómo mejorar cualquier aspecto del conocimiento en ese sentido. Es la formación dual, digamos, en el mundo del doctorado, que para una investigación aplicada yo creo que es fundamental. Una cuestión, Luis, antes de ceder la palabra a Yolanda, ¿no? Has hablado de esa ingeniería multimedia. Creo que estamos en un escaparate donde puede resultar muy interesante que precises un poquito más, ¿no? En concreto en los estudios, porque ciertamente ahí se aunan muchas disciplinas y creo que puede ser una cuestión interesante para quien nos está viendo en este momento. Bueno, pues gracias. El grado de multimedia no es un título nuevo en España. Es decir, yo en otra universidad fui el profesor pionero en la carrera de ingeniería multimedia en España. Y es una titulación con una empleabilidad del 100%, todo el mundo se colocaba, y es aunar la ingeniería informática con todo lo audiovisual. Hace 20 años la multimedia era todo el campo audiovisual que mezcla una parte de arte, de una informática más artística, de comunicación, narrativa, etcétera, con la tecnología. ¿Vale? Cuando la creamos, la primera vez en España, nacía entre ingenieros informáticos e ingenieros de imagen y sonido, pues nos juntamos para crear una titulación nueva. Hoy en día, ¿qué es? Hoy estamos hablando de metaverso. Hoy estamos hablando de Internet of Things. Todo lo que es tecnología que tenga diversos aspectos sensoriales que pueden llegar a la persona, ¿no? Pues hologramas, todo eso es lo relacionado con la multimedia. Con lo cual, es un campo que no pensamos que vaya a tener freno, sino que va a ir a más, ¿no? Interpreto, Luis, que entonces que aúna la gestión del dato con lo que era la creatividad pura, ¿no?
desde los orígenes. Sí, bueno, gestión del dato ahora parece muy concreto, ¿no? Son los ingenieros de data, pero sí, digamos, es la tecnología, es la programación, es la creación de espacios, el análisis de los datos, es hacerte propuestas interesantes para ti que sean pues, para el entretenimiento o también para cosas más serias, ¿no? Para salud, para educación, es decir, crear, por ejemplo, mundos nuevos que te ayuden a aprender. Todos hemos aprendido con simuladores cosas. En los aviones primero te dejan un simulador, no te dan el avión al primer día, ¿no? Muy bien, Luis. Casco, gracias. Muy interesante. Yolanda Berasategui, que es nuestra anfitriona, gracias de nuevo, Casco. Pues nada, tuyo es el turno, ¿no? Vale. Bueno, Gunón, Casco por habernos participado en este foro, que me parece que es muy interesante y aprendemos todos de todos. Nosotros somos el tercer pilar, digamos, en todo este proyecto de formación dual, ¿no? Están los centros formativos, las instituciones y, lógicamente, tiene que haber empresas para que puedan ir a participar y a hacer esas clases prácticas en las empresas. Nosotros, como sabéis, es la empresa Fer Ruckeberg y soy la directora de Recursos Humanos. Llevamos nuestra matriz es alemana, con lo cual os podéis imaginar que nosotros el tema de la formación dual ya lo tenemos como, ¿no?, metido un poco aquí dentro, aunque no lo hemos llegado a aplicar hasta el año 2012-13, que es cuando empezamos a colaborar no con Laudio, porque estáis un poco fuera, lejos de nosotros, pero en Erevide, que es el mayor centro de formación profesional aquí de Euskadi, ¿no? Entonces, empezamos a colaborar en el año 2012. Tenemos una trayectoria de la empresa Alemania que es totalmente diferente, porque hemos visto un poco qué diferencias hay en la empresa alemana, nuestra matriz, y la de Vitoria, y lógicamente ahí llevan, pues casi es como algo natural, normal, una persona, un chaval termina la ESO o termina los estudios que tiene ahí en Alemania y empiezan de una forma normal, nos vamos a FP, a dual, o sea, es algo que ya es normal, que llevan, pues yo qué sé, miles de años, ¿no? Nosotros empezamos aquí en Vitoria, en la fábrica de Vitoria, tenemos dos empresas en España, aquí en Álava, una en Vitoria con alrededor de 180, 190 personas, y en Araya, en Agurain, cerca de Agurain, en Araya, y ahí tenemos 40 personas. Esa empresa es totalmente productiva. La de Vitoria es productiva y administración. Lo gestionamos todo desde aquí. Entonces, en el año 2012, como digo, empezamos a colaborar con Erevide. Pues vamos a hacer un tema del tipo para que vengan a hacer prácticas y tal. Yo también estuve impartiendo clases en Erevide, entonces un poco estaba como metida en todo ¿no? Pues venga, vamos a apostar, Y entonces vinieron a hacer las prácticas, estuvimos colaborando, en aquel entonces venían un año también entero. Ahí cogíamos, venían alrededor de 6, 7 personas, o sea, fuimos muy valientes, venga, 6, 7, vamos a empezar unos venían, yo que sé, el departamento de laboratorio, oficina técnica, sala test, otros mantenimiento, porque digamos que igual la estrella o lo que más demandamos hoy en día es el mantenimiento, mecanizado, mecatrónica. Esas ramas por ejemplo, en administración o laboratorio, está un poquitín más digamos, porque igual no necesitamos tanta gente, ¿no?, con esas formaciones. Pero si seguimos, en el año 2012 empezamos con 5 o 6, en 2013, 14, 15, ¿no?, más o menos, y ahora vamos bajando. Pero vamos bajando también porque tampoco tenemos muchos alumnos. Quiero decir, yo creo que como se han enterado más empresas, nos están quitando y entonces nos estamos repartiendo, digamos. O sea, no es que tengamos que haya menos personal o menos alumnos, sino que nos estamos repartiendo, entonces ya no nos llegan tantos. La experiencia para nosotros es muy positiva. De hecho, claro, no todos, porque todos no han podido quedarse a trabajar con nosotros, pero la mayor parte sí está trabajando con nosotros. Empezaron trabajando los de mecatrónica. De hecho, tenemos encargadas, ¿no?, porque además si hay mujeres aquí que para nosotras, porque efectivamente es una pena que quizás eso hay que hacer un poquitín más publicidad, o no sé, o inculcar desde jóvenes, desde en la ESO, ¿no?, decir, ¿por qué no vas a ir a mantenimiento? Chicos, si es que da igual, es que no. Quizás antes igual tenían que utilizar más fuerza, era un poco más, ahora no, o sea, es que. Y sí que tenemos unos ejemplos muy reales de personas que han estado y que están con nosotros ahora trabajando, y para nosotros es fantástico. Seguiremos apoyando a tope en las universidades. No nos hemos metido tanto y me consta que en Alemania, en la empresa matriz nuestra, tampoco.
Bueno, sí, hace 2 años empezaron a tener, a ejercer o a apostar por la formación dual en universidades y, bueno, ya van entrando también en ese campo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene que dar cabida para todos y que todos tenemos que ir, ¿no? A formar gente y... El sesgo de sexo, que es evidente en esta formación, Sí, la entraremos después en el coloquio. Me interesaba una cuestión concreta, porque tú has sido testiga de la evolución de la FP. Has sido testiga de la mejora de su reputación. Porque todos sabemos que hace unos años, no demasiados, ¿no?, parecía que el FP era, digamos, el destino, ¿no?, de la gente que, entre comillas, no valía para estudiar en la universidad. Eso, la FP dual le ha dado la vuelta con calcetín absoluto. Ahora hay gente con una alta competencia que elige FP dual porque descarta la universidad y lo ve como una salida natural, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues mira, efectivamente eso es así, y es así por lo que os comento también en Alemania. En Alemania lo ven algo normal, es decir, no es el que vale y va a la universidad y el que no a la FP, no, es algo habitual, no, es que ni se lo plantean. Dual, hago esto y luego, si quiero, sigo estudiando en la universidad. O sea, es que tienes puedes seguir haciéndolo y seguir formándote. No es si no sirvo voy aquí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que incidir. O sea, la formación profesional no es porque no sirvo voy, no. Es una forma de, quizás también, bueno, ahí ya me meto un poquitín más, ¿no? El tema de quizás los países europeos son un poquitín más avanzados. Nosotros somos más de, tú estudia. El día de mañana serás salva. Tú solamente dedícate a estudiar. No, allí en los países europeos quizás son más avanzados de estudio, trabajo, me independizo, ¿no? Hago un poco la vida yo misma. Aquí, sin embargo, somos más, ¿no?, como gallitas. Los hijos con nosotros, tú conmigo, no sé, ¿no? Es una cosa que suelo pensar a veces. Pero sí, efectivamente, no tiene nada que ver de cuando empezaron aquellos años en los que parecía que no venían solo, pues y hay gente buenísima y están súper formados y tienen una actitud, bueno, impresionante, porque además ellos quieren venir y quieren empezar a cacharrear, como digo yo, desde el primer día. Entonces, bueno, pues me parece una evolución y tenemos que ir a más. Tenemos que conseguir, como en los países europeos, que vengan y que sea una cosa habitual, normal, y luego, si quieres, sigues estudiando, como todo el mundo, claro. Estupendo, Yolanda. Gracias. Luego continuamos con el coloquio, ¿no? Bueno, y esa primera ronda de intervenciones la va a cerrar el viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno vasco, don Adolfo Morais, señor Morais, a la que agradecemos por supuesto su presencia aquí, habida cuenta de que, en fin, nos consta, en fin, la agenda, ¿no?, lo ocupada que puede estar un día como hoy. Bueno, el Gobierno vasco pues es el responsable principal del auge del FP, está claro, ¿no?, el FP dual concretamente, ¿no? Y decíamos antes también del salto reputacional que da el FP, ¿no?, en el contexto de una comunidad pujante que necesita gente muy cualificada y además también que también esa gente joven también necesita tener una expectativa de vida, ¿no?, una capacidad, una posibilidad de emancipación que viene determinada lógicamente por el acceso a un empleo y a un empleo de calidad, ¿no? Bueno, un poquito de todo esto me gustaría que usted pudiera comentar, ¿no?, como cierre, como digo, esta primera intervención. Así que adelante, Adolfo. Bueno, pues lo primero de todo es que ricasco por la invitación, ¿no?, y es un honor estar hoy aquí compartiendo mesa con las personas con las que estamos. Bueno, el concepto, como decía antes Nico, el concepto de educación dual, una de las características, yo diría, importantes de Euskadi es que se extiende más allá de lo que es la propia formación profesional, ¿no? Y ya se extiende esto antes incluso de que la propia normativa local se hubiera desarrollado. Ya había iniciativas como el Instituto de Máquina Herramienta e incluso había una larga tradición en el ámbito universitario, ¿no?, de realización de prácticas y, por supuesto, en la formación profesional, ¿no? Yo creo que el punto interesante es ver cómo evolucionamos desde una, vamos a decir, colaboración bastante estrecha con el ámbito profesional, no solo empresarial privado, sino también con el público, ¿no?, y cómo vamos constituyendo una seña de identidad, que decía Nico, de un modelo de educación superior vasco que incluye tanto a la formación profesional, que es la que más extensión tiene, como a la parte, en su caso, universitaria. Un modelo único a nivel estatal, que no existe como tal en otras comunidades, hasta que Euskadi lo regula en el año 2017. Por cierto, regula también la unión de la formación profesional dual, de la formación profesional, con el ámbito universitario en un modelo teórico que se está pues cada vez más implantando en esa colaboración entre formación profesional y universidad. Entonces, yo creo que esta
si queréis, esta progresión de una visión de colaboración o de relación, ¿no?, entre ámbito profesional y ámbito formativo, se va extendiendo, se va consolidando y es más, la velocidad que adquiere es semejante que desde el año 2017 al 2022 un sistema universitario en el que la formación dual existía, porque hay que recordar que los estudios de medicina y enfermería existen y de alguna forma encajan en esa concepción, ¿no? Pero existía, pero no estaba tan extendido dentro de toda la oferta formativa. Desde el año 2017 al año 2022 pasamos de tener una titulación dual en la universidad oficial a tener 47 en este momento. Pasamos de tener pues, un número de alumnos reducido, 80, a haber formado a casi 5.000 personas, 5.000 alumnos y alumnas, en esos 5 años, en este modelo de formación dual, ¿no? Y pasamos, además, a hacernos, de alguna forma, a querer aspirar a más, ¿eh? Y, de hecho, nos hemos planteado que en el próximo quinquenio esta formación alcance a 10.000 alumnos y alumnas, ¿no? Evidentemente, aquí hay, como decía, algunos retos importantes, unos retos de compaginar la formación dual de formación profesional en las empresas con la formación profesional universitaria también en las empresas. Y claro, el contexto empresarial es único, es decir, es limitado. Nosotros tenemos ahí también que atender, en su caso, y solicitamos siempre la ayuda, atender a las propias necesidades, en su caso, en el ámbito profesional. ¿Y esto qué significa? Pues que básicamente también en la configuración de nuestro sector profesional va a incidir mucho en cuánto pueden atender, ¿no?, a la formación universitaria y cuánto pueden atender a la formación profesional. En este momento, en el ámbito de la formación profesional, ya la formación dual es de extensión al 100%. Y eso requiere, por tanto, una capacidad también en el sector profesional para atender. Esto es un requisito. Quiero decir, no podemos hacer otra cosa como Departamento de Educación que entender que esto es una prioridad. Hay que tener empresas, hay que tener, en su caso, la parte también pública atiende en otra medida, ¿no? Pero tenemos que tener un volumen suficiente para atender al número de alumnos que tenemos y alumnas que tenemos en esta formación. En el ámbito de la universidad, ¿qué ocurre? Pues que, en su caso, hay que dimensionarlo también. No es un requisito el que todos los estudios tengan esta concepción dual, si bien es una aspiración que la formación dual exista, en su caso, en todos los estudios universitarios. ¿Retos? Bueno, pues el reto, esto es, en su caso, una tradición mucho más arraigada en la parte privada que en la parte pública. Entonces, un reto, la parte pública. Otro reto, ese dimensionamiento, como decía, ¿no?, entre lo que es la formación profesional y la universidad para convivir en un contexto armónico. Eso se llama educación superior vasca, que significa que la parte de los grados superiores de formación profesional y la parte de las titulaciones universitarias en grado, máster y, como bien decía Lluís, también en doctorado, puedan convivir, ¿no?, con el volumen de, en su caso, contexto empresarial que puede atenderles. Más cuestiones. Yo diría que hay muy buenas, en su caso, muy buenas noticias. Como decía antes, tanto el hecho de que hayamos avanzado tanto y tan rápido, ¿no?, que yo creo que es el indicador de que hay interés por todas las partes, ¿no? Pero también hay otras noticias que yo creo que hay que poner en valor y que a veces las decimos, pero también se nos olvida, ¿no? Y un ejemplo muy claro de cómo de interiorizado está el valor de la formación dual, tanto en formación profesional como en el ámbito universitario, es el hecho de que en la pandemia los estudios de formación profesional dual y los estudios de formación universitaria dual, las empresas mantuvieron su compromiso. O sea, el sector profesional estuvo al pie del cañón, lo mismo que la administración y los centros educativos. Entonces, si queremos ver algo, ¿no?, que nos muestra que evidentemente hay un interés por todas las partes y hay una vocación de avanzar en esa dirección, lo tenemos yo diría, en la pandemia. Es el ejemplo más claro. No tuvimos ningún problema no solucionable para atender a esa formación dual
a ese alumnado en esos cursos. Entonces, yo subrayaría un elemento de, como decía antes, coincidencia en los diferentes pilares que antes se señalaban, ¿no?, de la necesidad de seguir avanzando en este modelo, una cuestión que no está extendida, como digo, no está arraigada en otras ubicaciones geográficas en el Estado y que en Euskadi es singular, singular. Y la tercera cuestión importante es que, además, dos ámbitos educativos que tradicionalmente han ido de una manera más o menos separada haciendo una buena labor, ahora toman la decisión, además, de que deben de colaborar también en ese objetivo, ¿no? Y, de hecho, ya hay en Álava una titulación en Egibide, en Vitoria, ¿no?, que ya tiene esa unión entre formación profesional y universidad. Porque nosotros hemos habilitado un modelo vasco de 2 más 3 años en los que un alumno o alumna puede conseguir una titulación de formación profesional superior y, además, un grado universitario, ¿no? Y esto se puede extender todavía más al máster y al doctorado, que es el objetivo, evidentemente, ¿no? Yo diría que desde la Administración, desde el Departamento de Educación, este espacio de educación superior vasco, que incluye, como digo, a la FP y a la universidad, es, además de una realidad, un objetivo importante. Y ahí hay un elemento clave también, que quizás hemos hablado menos, y es la necesidad también de disponer de unos docentes, de profesores y profesoras, que puedan atender a esta cuestión. Porque, claro, estamos pasando de un modelo, ¿no?, que quizás antes era más teórico de lo que es ahora, a un modelo en el que ahora la parte práctica real, profesional, juega un papel muy importante y, por tanto, uno de los objetivos fundamentales es cómo colocar, ¿no?, al profesorado en medio de esta ecuación, ¿no?, y, en su caso, atender a la necesidad del profesorado también de estar relacionado con el contexto profesional. Ese es uno de los retos importantes que también estamos atendiendo, por cierto, en colaboración. Muy bien, Adolfo. Bueno, nos queda muy claro y es constatable, ¿no?, que Euskadi también ha hecho marca, ¿no?, de esa educación superior vasca, ¿no?, que además estamos, digamos, a la vanguardia del Estado y por lo que, en fin, vamos percibiendo, pues, digamos, en línea con el modelo alemán, por ejemplo, del que hablaba antes Yolanda, ¿no? Me interesaría un poco, porque habéis aludido ya los dos a lo mismo, ¿no?, a esa pasarela, ¿no?, del FP con la universidad. O sea, ya no son mundos que viven de espaldas uno al otro, más bien al contrario. Se da la posibilidad de que un joven, una joven, digamos, aprenda un oficio y, además, no se cierra ninguna puerta. Tiene, además, la posibilidad de luego acceder a estudios universitarios, con lo cual se va a plantar en una edad muy temprana con un doble conocimiento, ¿no?, con una doble destreza, digámoslo así, ¿no? No sé, a los padres y madres que nos estén viendo en este momento, ¿no? Viceconsejero, ¿qué se les puede decir a este respecto? Bueno, yo, evidentemente, en nuestro caso es un modelo en el que creemos. Quizás la mejor respuesta más práctica la puede dar la empresa. Y es preguntar a la empresa, que lo hemos hecho, evidentemente, cuál es el perfil que, en su caso, demandarían idealmente, ¿no?, para determinados puestos de trabajo, para determinadas profesiones. Y, evidentemente, nosotros siempre nos hemos encontrado con una respuesta que es, mira, lo ideal sería una mezcla, una persona que conociera muy bien el trabajo en planta, con, además, una capacidad, quizás otras capacidades, ¿no?, más avanzadas, que le permitan también estar en un ámbito de gestión superior, ¿no? Esa es una respuesta muy frecuente en las empresas y es una respuesta que nos anima a seguir en ese camino. Como digo, aquí el reto está en que la formación que proviene del ámbito formativo, ¿no?, de un centro de formación profesional o de una universidad, se conjugue con la misma calidad, en términos también académicos, en el ámbito empresarial, en el ámbito profesional. Y entonces, vuelvo a lo que he dicho antes. La clave está, en ese mensaje está en decir que, además, disponemos de tutores y tutoras en la empresa, con un conocimiento muy preciso de lo que debe ser un contexto formativo para el alumno o la alumna. Ahí es donde volvemos a coincidir, en su caso, el ámbito de formación profesional, el ámbito de la universidad y también el ámbito de la profesión, en la necesidad de abarcar
ese reto. ¿Qué le diría a un padre o a una madre sobre la decisión de su hijo o hija de acceder a unos estudios de formación profesional o ir por la vía del bachillerato? Que eligiera el modelo que le aporta calidad. Cualquiera de los dos modelos en Euskadi pueden tener una convergencia final en la universidad en cualquiera de los niveles universitarios. Y desde esa perspectiva de calidad de la oferta es de donde yo creo que tenemos que partir. Si esa oferta es de una calidad incontestable, un alumno o una alumna puede decidir libremente por ir por cualquiera de los dos itinerarios. Van a converger finalmente en el punto en el que, en su caso, decidan, ya sea acabar una de las fases y empezar su vida profesional, o continuar formándose, con unos niveles avanzados, ¿no?, en el ámbito universitario, que no se quedan solo en el grado, por cierto, que yo creo que eso es importante. Hemos tenido ese ejemplo también cuando Elvide hizo con Deusto la formación universitaria. Estaba con nosotros trabajando en automatización y robótica en el laboratorio, y él decidió que quería salir y luego se marchó, terminó con nosotros y luego, pues no sé si se iba a quedar o no, pero seguía sus estudios. Y sé que además luego hemos tenido contacto y está encantado de la vida. O sea que... Es decir, que un grado superior en informática en Euskadi puede perfectamente entroncar con la ingeniería audiovisual de la que hablaba antes. Pero pasa muy habitualmente, o al menos en nuestro sector. Yo soy ingeniero, igual que en el ámbito de ingeniería. Yo tengo muchos compañeros doctores que vienen de FP. Es muy habitual. Seguramente en Derecho no debe pasar, me imagino, pero en Ingeniería es absolutamente normal. Y además yo creo que una decisión que una persona puede tomar es ir paso a paso. Es decir, yo cuando estudié, pues yo entré en la Universidad Politécnica y tenía que estudiar 5 años seguidos. Pero en vez de hacer eso, escogí otro camino. Me fui a otra universidad para hacer primero Ingeniería Técnica. Entonces, pues hice Ingeniería Técnica, Ingeniería Superior, doctorado. Entonces, cada paso, cada título que tienes la decisión de me voy directamente al mercado laboral, continúo estudiando o hago las dos cosas. Eso, el camino normal es empezar con ciclos también. Ciclos, grado, máster, doctorado. No tengo la estadística, pero en Estados Unidos hace unos años dijeron que el 50% de los que accedían a grado venían de la Associated Bachelor, que era la formación profesional, digamos. Y entran directamente en tercero, es decir, que es una vía normal en otros países. En Francia es muy habitual que del BTS pases a grado, con lo cual yo creo que es una cosa que ya está establecida, esa continuidad. La gente que estudia formación profesional tiene dos decisiones. Es perfectamente posible. Y otra persona puede elegir el camino más largo si lo tiene más claro. No hay ningún problema. Yo creo que es un grado de libertad que damos a los estudiantes y son opciones que no cierran ningún camino, que es lo más importante. Sí. ¿No? Es decir, para que nos están viendo, ¿no? Open mind. Claro. Despojémonos de prejuicios, ¿no? Y vayamos paso a paso, ¿no? Como decía ahora el rector y antes también comentaba, ¿no?, el viceconsejero. Bueno, ya pueden ustedes comprobar con claridad, quienes nos observan, quienes nos ven, que ya hemos entrado de lleno en lo que es el coloquio, ¿de acuerdo? Yo creo que un punto clave en lo que tiene que ver con el FP Dual y concretamente con este encuentro es hablar de la empleabilidad, ¿no? Porque al final, pues es la idea fuerza principal que ofrecen nuestros estudios, ¿no? La empleabilidad, más allá de que luego haya una carrera por delante, que poder compatibilizar, porque también hay que recordar que se puede trabajar y estudiar a la vez, que tampoco es excluyente, ¿no? Y de hecho la vida es una formación continua. Bueno, por no hablar ya de lo que tiene que ver con forjar su criterio propio, con el pensamiento crítico, ¿vale? Bueno, que eso es, digamos, inherente a cualquier estudio, ¿no? Empleabilidad. Nicolás, me dirijo a ti. Mensaje para quienes nos observan, quienes nos ven. ¿Qué se puede decir de la empleabilidad máxima que tiene la FP Dual? Hombre, yo creo que antes, cuando he iniciado mi intervención, os decía que una de las claves por las que realmente vimos la importancia que tenía el repensar y el dar un impulso aún mayor a la formación profesional dual en régimen de alternancia, que es como a nosotros nos gusta definirlo, pues uno de los parámetros era la empleabilidad. Y esa empleabilidad era superior al 90%. Es decir, que más del 90% de alumnos que habían cursado ese ciclo a través del formato dual, de la modalidad dual en régimen de alternancia, donde había un contrato
de formación y aprendizaje una beca, más del 90% se quedaban ya trabajando en esa empresa, ¿no? Con lo cual, aunque el dato del resto es alto, superior al 80%, era superior a aquellos alumnos que no habían hecho la formación profesional dual. Entonces, ese es el dato, eso es un dato incontestable, ¿no? Y luego deciros que también en nuestro sistema de formación profesional dual, claro, el hecho de la empleabilidad, el que sea tan alta, tiene un sentido muy claro. O sea, la empresa tiene muchísimo interés y, de hecho, está sujeto a que ese alumno tenga un contrato de formación o aprendizaje o tenga una beca. Y eso una empresa no lo hace si realmente no tiene esa necesidad de incorporar personal a su plantilla. Y, además, ha sido ya consciente de que hay un parámetro que ellos valoraban mucho, ¿no? Cuando nosotros hacíamos una encuesta y decíamos, ¿qué es lo que más valoras a la hora de contratar a una persona, ¿no? Fijaros que el título era el tercer lugar, el tercero, y lo más importante que ellos acreditaban era el tema de la actitud, por un lado, y la experiencia. Entonces, claro, esos dos parámetros había que trabajarlos. ¿Cómo conseguimos que un alumno acredite una experiencia? Pues está clarísimo. O sea, incrementando las horas de formación en la empresa. Por eso, ese dato de empleabilidad es tan alto en la formación profesional dual y, lógicamente, también se extiende al ámbito universitario, claro. Sí, sí. De hecho, bueno, Aitor, comentabas que incluso aquellos alumnos que por H o por B, por lo que fuera, no permanecen en la empresa donde han hecho esas prácticas, que también multiplican exponencialmente su posibilidad de acceder a otro empleo justo por haber hecho la formación dual con esas prácticas, digamos, tan consolidadas y de tanto, digamos, tanto alcance, ¿no? Sí, nosotros así lo percibimos. Se me había olvidado en el perfil que te pasé, que también llevo la bolsa de trabajo de la escuela. Y entonces ahí sí que se nota, o sea, muchas veces cuando los alumnos entienden la empleabilidad únicamente como el cortoplacismo, ¿no? O sea, oye, en esta empresa en la que estoy haciendo la dual me voy a quedar. Pero si nos damos cuenta que incluso en las que no se quedan, o sea, cuando nos demandan en bolsa de trabajo perfiles, al final comparando lo que dice Nico, la experiencia. Por una parte, puedes comentar ya, dar una opinión cualificada sobre la experiencia que ha habido en otra empresa, nosotros como prescriptores, ¿no? Como consejeros de cara a las empresas, y luego ves que ellas mismas lo demandan. Cuando tienen varios perfiles ya saben, al final cuando demandan gente de una bolsa de trabajo de una escuela, no demandan gente, o sea, saben que no tenemos gente que con gran experiencia laboral, saben a dónde recurren. Entonces, comparando, el que ha tenido la experiencia de la dual ya, vamos, la colocación es mucho más fácil. Eso está claro, sí. Es que los alumnos eligen, ¿no? Si quieren hacer dual o seguir la forma tradicional. Eso también me sorprende, ¿no? Un chaval, ¿no? Que digas, estudia y luego vas a hacer práctica. No quiero. Eso no es Nosotros hemos percibido, a mí me sorprende mucho, ¿eh? Yo siempre he dicho que si en mi época me hubiesen ofrecido formación dual, me hubiesen metido de cabeza. Pero últimamente sí que estamos percibiendo también, a nivel comarcal puedo hablar siempre, en épocas de bonanza económica, los chavales, algunos, dicen, bueno, al final la dual yo creo que exige un esfuerzo por parte de los alumnos, ¿no? O sea, compatibilizar, todos los que lo hayamos hecho, ¿no? Compatibilizar trabajo y estudios requiere un esfuerzo extra, recompensado, sin lugar a dudas. Pero ese esfuerzo, hay algunos alumnos que dicen, bueno, si por el camino tradicional siga habiendo ofertas de trabajo, porque es una época de bonanza y, bueno, bonanza entre comillas, ¿no? Pues oye, un poco sensación de acomodaticio, no sé, pero sí, a pesar de eso, de que otros también valoran la parte remunerada. Pues, oye, joder, es que de esta forma va a estar un año de experiencia laboral asegurada en una empresa, vas a tener una entrada, vas a tener ya un currículum. Pero no, te pagan. Eso es, sí. ¿No? Y después, y tienes todas las condiciones. Entonces, ahí también eso mismo te hace, ¿no? A veces decir, si tú no eliges eso, ya estás, digamos, eligiendo que, bueno, la persona que viene a formación viene porque está dispuesta a sacrificarse, que quiere, ¿no? Ya tienes ya, digamos, una selección un poco a priori hecha. Pero no se asusten las empresas, que siga habiendo gente bien preparada por el otro camino también. No tengo ninguna duda, vamos. Pero sí, entonces es sorprendente. Y ves las bonanzas. Ahí hay un matiz también que es importante resaltar, ¿no? El esfuerzo que supone para un alumno o una alumna cursar en la modalidad dual. O sea, ¿por qué? Porque al final, por eso nosotros añadimos ese apellido de formación dual en régimen de alternancia. Porque la formación en la empresa no sustituye a la formación en el centro, lo complementa. Con lo cual quiere decir que el alumno o la alumna no solamente tiene que cursar las horas que están establecidas para su formación en el centro, que quedan intactas, sino que además se tiene que sumar en un incremento de
lo que es la formación en la empresa o en el centro de trabajo, ¿no? Con lo cual, claro, en nuestro caso nos vamos de un título de 2.000 horas a que un alumno que tiene una formación dual en régimen de alternancia, con un contrato o con una beca, puede llegar a cursar hasta 2.600 horas en global, en el cómputo global, frente a las 2.000, es decir, unas 1.300 o 1.400 en el centro, más unas, pues antes comentabas el mínimo de 800, pero están llegando hasta 1.300 horas de formación en la empresa, ¿no? Con lo cual, también es importante añadir ese esfuerzo que tiene que hacer el alumno o la alumna, que de alguna manera luego queda compensado con esos altos niveles de empleabilidad o con esa remuneración que pueden percibir mientras están desarrollando su actividad, ¿no?, docente. Siempre cuesta más. La última vez que vine aquí al diario yo lo dije, el learning by doing, comparado con el learning by examining, claro, tú dices, ¿qué prefieres, aprender haciendo o examinándote? Claro, si lo decimos así, todo el mundo haciendo. Pero no nos engañemos, que es más cómodo. ¿Es posible aprobar un examen estudiando un día? Algunos sí. En cambio, si tienes que hacer learning by doing, tienes que trabajar cada día. Entonces, esto requiere un esfuerzo personal y un compromiso personal que otros tipos de enseñanza no tienen, ¿no? Asociaría al término empleabilidad otro término que quizás pasa muy desapercibido, porque, claro, como esto se produce en el entorno profesional, ¿no?, lo asumimos. Ya está el alumno formándose en una determinada titulación en su entorno posible profesional, ¿no? Pero no hay que olvidarse que hay también personas que cursan estudios que no necesariamente a futuro desarrollan su labor en un entorno profesional para el que han sido preparados. Y esto es una realidad. Nos guste o no, es una realidad. Entonces, la formación dual conjuga dos elementos muy importantes. La empleabilidad de esas personas y, además, la empleabilidad en relación a los estudios que han cursado. Dos cuestiones fundamentales. En cuanto a la empleabilidad en el ámbito universitario, como decía Nico, igual que en el ámbito de formación profesional, en realidad, hablar de porcentajes del 90% es hablar de empleabilidad plena, porque si no se producen inmediatamente, se producen en un plazo reducido de tiempo. Pero además, se le añade ese concepto, ¿no?, de desarrollo profesional futuro en el entorno para el que te has formado. Por lo menos garantiza que esa persona inicialmente va a tener opciones de ir a ese contexto y desarrollar su labor profesional. Y a mí me parece que es un aspecto muy importante. Sí, sí. Bueno, yo creo que para quien nos está viendo, ¿no?, si alguien alumbraba algún estigma sobre la FP, creo, y concretamente la dual, creo que, en fin, en esta sesión tiene que quedar absolutamente erradicado, porque más bien al contrario, ¿no?, la expectativa de crecimiento profesional y personal, por tanto, creo que es, en fin, máxima, ¿no?, como se decía. Y yo quisiera, ha aludido antes Yolanda a esta cuestión, ¿no?, dentro de la gente que nos observa, sean progenitoras o sus hijas, ¿no?, también, en fin, lanzar un cebo, ¿no? En fin, yo creo que estamos diciendo muchas cosas a favor del FP. Creo que todo lo que hemos dicho es positivo y es una constatación, no es que nos lo inventemos, ¿no? Pero creo que eso tiene que arraigar este mensaje, ¿no?, en las mujeres, que ya son mujeres, estas personas que van a optar, ¿no?, a estos estudios, ¿no? Yolanda, sí, ¿cómo lo hacemos, por alusiones, ya, ¿qué hay que hacer? Porque me parece que es un nicho evidente de crecimiento, como digo, profesional y personal, ¿no? Pues primero, desde la educación de casa. Importantísimo. O sea, a mí me parece que tenemos que educar unos valores de equidad, de igualdad, hombres y mujeres. O sea, que yo creo que es algo que lo tenemos que tener arraigado desde dentro. Y luego, qué duda cabe que la formación en clase, cuando empiezas a desarrollarte, y te voy a decir hasta casi cuando empiezas en la guardería, tenemos que intentar educar unos valores. Pues, sé que es complicado, ¿no? Porque, claro, el profesor o el maestro que está allí para darnos sus objetivos, pero tenemos que intentar cambiar ese sistema, no digo cambiar o añadir o mejorar, ¿no?, para que eduquemos en valores de, no, tú, hija mía, ¿qué vas a estudiar? Pues yo lo que me haga más feliz en esta vida, ¿no? Sí, pero si te hace feliz ser astronauta y solamente va a haber uno, no vamos a estudiar todos astronautas. O sea, un ejemplo un poco, ¿no? Tienes que estudiar algo que te haga feliz, lógicamente, porque no hay nada más triste en esta vida que estudiar o trabajar en algo que realmente no te guste, pero luego también ser realista y decir, a ver, tenemos esta pirámide de ofertas laborales, ¿no? Ahora mismo hay mucha más demanda en las empresas industriales del sector medio, ¿no?, que los puestos de arriba o los de abajo. Aquí en España tenemos, en Euskadi también tenemos mucha gente formada
con mucha formación universitaria y luego muchos que no tienen ninguna formación. Y tenemos que intentar conseguir, ¿no?, que esté ahí en medio. Entonces, bueno, pues intentar no sé, son los profesores igual son los que tienen que, ¿no?, el intentar. ¿Por qué no vas a ir a trabajar en mantenimiento? Si mantenimiento te posibilita, no necesitas esa capacidad física que igual a veces antes, ¿no?, podía ser igual un problema. Pues intentar, no sé, pues formando, haciendo ejemplos, pues cacharreando, como decía una chica que trabaja con nosotros. O sea, me decía, yo empecé a estudiar automatización y robótica, luego pasó a la universidad, el primer año le dijo a su madre, yo no quiero hacer esto, a mí no me gusta estudiar, yo prefiero ir a cacharrear, como dice ella, ¿no? Y efectivamente, y su madre, bueno, ay, hija mía, tienes que estudiar, porque el día... Pues efectivamente fue a hacer formación. Aitor, ¿por qué hay tantas administrativas y tan pocas soldadoras? ¿Por qué? No lo sé y sí que es de agradecer que lo que percibimos también que últimamente las empresas por lo menos ya sí demandan el perfil femenino. Antiguamente nosotros tenemos 12 ciclos, 9 de ellos son industriales y 3 son administrativos. Y para la parte industrial antes, cuando venía una chica, yo como responsable de prácticas me costaba pensar en dónde colocarla sin que me digan nada, ¿no? O sea, ¿a qué empresa la puedo mandar? Y a día de hoy es al revés, o sea, sobre todo las medianas grandes empresas tiran de, Aitor, si tiene chicas, si tienes, digo, el problema es que no tengo, y no puedo hacer nada. O sea, nosotros ya en la FP ya tenemos lo que tenemos. Yo creo que está eso en los grados o previos o en casa, como dice Yolanda, o en la cultura general, pero es algo difícil de cambiar, pero es eso, ¿no? O sea, sí, agradecidos que ya poco a poco se va. Sí. Hace poco tuve experiencia, por poner un detalle pintoresco, una empresa de mecanizado que cuando le dijo, bueno, te va a mandar una empresa pequeña de mecanizado, te va a mandar una chica, me decía, pero, joder, chica, ¿no? Que aquí al final las piezas que cargamos, manejarlas y tal, digo, joder, pero no me has preguntado fuerza. No me has preguntado fuerza de la chica. Me das por hecho que si hubiese sido un chico no me hubieses preguntado fuerza. O sea, lo importante no es la fuerza, o sea, no es chico, lo importante es, oye, que te mande, ¿no? Qué perfil. Pero bueno, es eso, cada vez más. Y yo creo que también se están dando cuenta, como pasaba con otros sectores, pues que van a perder las empresas que antes eran, o sea, que igual no tenían, que tenían empresas pequeñas, tienen más problemas en cuanto a vestuarios o así. Se están dando cuenta que pierden talento. Bueno, oye, si la mejor de la clase era la chica, ¿por qué no la puedo tener yo? Pues porque no tienes habilitado y están cambiando. No, hombre, yo creo que ahí sí tenemos todos, ¿no?, un reto importante. Yo creo que es más el ámbito cultural, ¿no? Más el ámbito cultural y yo creo que eso es lo que hay que ir rompiendo poco a poco, ¿no? De hecho, se van dando pasos muy despacio. Yo os puedo decir que hace, pues eso, pues cuatro cursos, ¿no? 4 años, el porcentaje de chicas, pues por ejemplo, en los ciclos que tenían ese carácter industrial, era, pues a duras penas, estaba en el 9%, ¿no? Hoy en día estamos rozando el 12%, fijaros todavía, y en la formación profesional el 65% pues son hombres y el 35% son mujeres, ¿no? En el conjunto global de esos 46.000 alumnos que podemos tener, ¿no? Y ahí yo creo que es un tema más eso, ¿no? Es un tema cultural, es el hecho de decir, pues bueno, la formación profesional ha dejado de ser esa imagen de la bata lleno de grasa con las manos. ¿Qué va? En lo mismo cuando hablamos de producción en fabricación mecánica, o sea, vas a un taller o vas y te encuentras con máquinas de 5 ejes que cuestan un riñón y la gente lo que está haciendo es programar esas máquinas para que hagan el trabajo que tengan. Y por suerte, pues cada vez, aunque está costando, pues se ven más chicas, ¿no? Y luego también, pues la imagen, sobre todo, del docente, ¿no? El que entres en un ciclo, por ejemplo, de automoción, y veas que tienes una profesora en el taller, ¿no? Eso también va a romper muchos esquemas, ¿no? El que se vea que efectivamente pues tienes una profesora de mecanizado por arranque de viruta, o tienes una profesora en diseño industrial, o tienes una profesora en mecatrónica industrial, ¿no? Y eso es lo que hay que ir poco a poco rompiendo, pero dando esa información a la sociedad de decir, todos y todas pueden hacer todo y todo lo que se propongan, ¿no? Y ahí sí quería matizar una cosa, porque me ha parecido importante cuando decías el salto ese, ¿no?, de decir la formación profesional y en la universidad. Yo quiero insistir en ese itinerario porque es importantísimo.
importantísimo. Y yo creo que eso es algo que en el Departamento de Educación estamos haciendo una apuesta importante, tanto desde formación profesional como universidades, de que al final todos los caminos llevan al objetivo que tú quieres conseguir. Una persona puede tener su ilusión, puede ser, pues yo quiero pues conseguir un grado universitario en no sé qué, o quiero llegar a ser un doctor en tal, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. ¿Cuál es el mejor camino? Bueno, pues todos te van a aportar, todos son complementarios. Nada es, ¿qué te va a aportar, por ejemplo, el decir? Y de hecho tenemos experiencias, ¿no? En el ámbito de la mecatrónica, donde, pues bueno, pues, ¿vale? Pues, ¿qué es? Lo ideal sería, haz un ciclo formativo, grado superior en mecatrónica, vas a conseguir habilidades y destrezas, sobre todo ese va a ser tu caballo de batalla, y luego, encima, porque con la universidad tenemos reuniones continuas, vas a tener créditos que van a estar convalidados. Es decir, vas a hacer mecatrónica y no vas a hacer 4 años, vas a hacer muchísimo menos. Y ahí vas a conseguir un aspecto, una visión teórica, un análisis mucho más profundo. Pero vas a tener una competencia profesional que yo creo que el entorno productivo, o sea, daría un salto importantísimo, importantísimo en competitividad y en todo, ¿no? Y yo creo que es un poco esa meta, ¿no? El único camino para ser doctor no es ir por bachillerato, no es el único camino. Y de hecho, pues bueno, aunque a veces esté mal decir, yo soy muy defensor porque yo hice ese recorrido. Yo hice formación profesional y luego fui a la universidad. Y ya sé lo que supone. Y para mí sería, o sea, yo animaría a muchísimas personas a que, bueno, al menos analizaran esa posibilidad. Luego, pues bueno, estamos, tanto la universidad como la formación profesional, para informarles de todo lo que haga falta, ¿no? Pero contemplar esa posibilidad es importante. Ya sería un paso. Bueno. Como has hablado de estigmas, sí que me gustaría enfatizar una cosa. Desde la universidad, que nos llega gente de vía de formación profesional y de bachillerato, no es que unos sean mejores que otros, son diferentes. Y eso sí que es importante enfatizarlo. El que acaba formación profesional tiene una competencia diferente que el que viene de bachillerato. Y unos tienen ventajas en unas cosas y otros tienen ventajas en otras. Se nota, cuando llegan se nota que cada uno va de una manera. En mi época, en matemáticas los de bachillerato íbamos mejor, pero en electrónica y programación iban mucho mejor los de formación profesional, en telecomunicaciones. Va a pasar en todos los sitios. Cosas diferentes, ni mejor ni peor. Bueno, en fin, llevamos 1 hora. Yo estaría 1, 2 y 3, porque me parece que, en fin, cada intervención es mejor que la anterior, con lo cual, en cualquier caso, antes de terminar, yo sí quisiera romper otro tabú, ¿no? Porque estamos en una sociedad del emprendimiento también. Es decir, no tenemos que contentarnos con pensar en un trabajo por cuenta ajena. También tenemos que ser capaces, en estos entornos económicos tan cambiantes también, de buscarnos las habichuelas por nosotros y nosotras mismas, ¿no? Hablemos un poco del emprendimiento, del talento emprendedor, que no tiene que estar en absoluto reñido también con aprender un oficio y, en su caso, con adquirir destrezas de gestión, como las que aludía antes el viceconsejero, ¿no? En fin, toquemos ese palo también, ¿no? O sea, quien estudia mecánica tiene la capacidad de generarse un taller y de vivir de su trabajo y de ser él su propio jefe, ¿no? Me parece que eso también hay que ponerlo en valor en esta sesión, ¿no? No sé, si os parece, comento, ¿no? Porque pues, que para nosotros es un tema vital, ¿no? Y de hecho, tanto la ley de formación profesional, nuestra ley, la del 4 del 2018, como ya el 6º plan de formación profesional, aboga siempre porque la formación profesional vaya también ligado a la innovación y al emprendimiento, ¿no? Por supuesto. Y para nosotros ser emprendedor no es solamente, y ese es un matiz importante, ¿no? Emprendedor no es aquella persona que dice voy a trabajar por cuenta propia, ¿no? Voy a montar mi propia empresa. No solamente emprendedor es esa persona. Emprendedor también es aquel que, aunque esté trabajando por cuenta ajena, es capaz de proponer, es capaz de analizar y dar propuestas de mejora, de cambio. Ese también es un emprendedor. Aquel que no solamente dice a mí me han dicho que haga esto, hago esto y punto, ¿no? Sino que a la vez que lo estás haciendo, estás pensando cómo poder hacerlo de otra manera diferente que aporte valor a aquello que estás. Entonces, emprendedor para mí también ocupa esos dos ámbitos, ¿no? Y en eso es en lo que realmente pues estamos trabajando, pues bueno, junto con todos los centros de formación profesional, para que nuestro alumnado tenga esa competencia, ¿no? De ser emprendedor. Pero con esos dos ámbitos. Viceconsejero, si quieres cerrar este encuentro. Sí, bueno, a ver, yo creo que las dos últimas cuestiones son, ¿no?, labores colectivas. Labor colectiva tanto en el ámbito de
¿no?, de la normalización, no en función del sexo, sino de la normalización de las personas que estudian y su integración en el ámbito profesional, ¿no? Ese es un aspecto muy relevante. Yo quiero recordar ahí que el Departamento de Educación puso en marcha una estrategia Estime Euskadi. Precisamente el objetivo es ese, ¿no? El foco en la mujer, el foco en las niñas, en las chicas, de forma que se puedan acercar al contexto profesional desde edades tempranas y, en su caso, tomar las decisiones que libremente deben de tomar de cursar unos estudios u otros con conocimiento de qué implica. Esa es una cuestión. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nico. El emprendimiento es una cuestión troncal, es una cuestión que debe estar en la formación. Antes hablábamos también de valores. Y yo creo que entra dentro de ese concepto de formación en valores, ¿no?, en todos los ámbitos educativos. Quizás lo asociamos siempre mucho más a, como decía Nico, al ámbito de generar empresa. Pero yo creo que no solo va ahí. Y de hecho hay muchísimos ejemplos de contextos en los que quizás esa visión de generar empresa no está presente en la labor. Por ejemplo, en la investigación básica, ¿no?, y pongo el ejemplo de Ikerbasque. Ikerbasque es un contexto de personas de un currículum, de un nivel elevadísimo, ¿no?, que vienen de todas las partes del mundo, con unas ganas de emprender que ya traen consigo. No tenemos que, en su caso, trasladar a estas personas claves para el emprendizaje. De cada 10 Ikerbasques que traemos a Euskadi se genera una empresa de base científica con conocimiento de excelencia y, por tanto, empresas que evidentemente no son las habituales, sino que son, pongo un ejemplo, una empresa como Multiverse, que está en el número 1 del mundo generando algoritmos cuánticos para el ámbito de la banca y para otra serie de ámbitos. Esto se genera de un contexto que evidentemente tiene valores, sin necesariamente tener un enfoque hacia el emprendizaje dentro de su labor profesional. Y eso claramente está en lo que nos comentaba antes Nico, nos comentabas tú también, ¿no?, en esa raíz, en las personas, en ese arraigo hacia, ¿no?, la motivación por hacer y por proponer innovación, por proponer cosas nuevas. Pues muy bien, creo que ya, en fin, nos hemos acercado ya, ahora sí que sí, al final de esta jornada. Bueno, yo creo que una jornada, un encuentro muy enriquecedor. Me parece que hemos dado una visión 360 de lo que es el mundo de la formación dual en su generalidad, no en un extremo ni en el otro, ¿no? Y además de un sistema vasco que a la vista está, que es absolutamente vanguardista, ¿no?, en nuestro entorno, digamos, en el Estado, yo diría que a nivel europeo también, ¿no? Entonces, bueno, gracias, eskerrik asko, ¿no?, Nicolás, Luis, Adolfo, Yolanda, Aitor. Y yo les diría a nuestros espectadores y espectadoras que hasta una próxima ocasión. Gracias, eskerrik asko, y seguiremos planteándoles cuestiones de interés como esta en este año 2023, que esperemos que sea de lo más próspero para todos los que estamos aquí, pero sobre todo para ese alumnado y esos docentes del FP, que realmente son gran parte de nuestro futuro colectivo, ¿no? Animarles a que ese desempeño vaya en progresión, ¿no? Gracias, eskerrik asko, y hasta una próxima ocasión.